A veces llegan ciertas instancias en la vida de los pueblos que hay que desmistificar algunas cosas que realmente se han establecido como verdades absolutas. Nosotros tenemos y padecemos una de esas consignas que ha sido el ancla de satisfacción para justificar una cantidad de incapacidades, de ineptitudes, de soberbias y de una total desaprensión sobre la verdad, sobre la realidad, que es el partido político de trascendencia importante, histórico en la Argentina, el radicalismo. Siempre que el radicalismo ha sido gobierno, en los últimos años ha fracasado en su administración, en su capacidad de ordenar el país, en su capacidad de conducir la economía, de las relaciones entre los políticos, en la aceptación de las verdades que el país ofrecía. Y entonces siempre ha fracasado. Siempre los hombres que representan al radicalismo y que están detrás de esa estructura partidaria centenaria han buscado una justificación, que cuando ellos han sido gobierno, el peronismo no los ha dejado gobernar. Y entonces, claro, uno dice, carajo, tan perversos son estos peronistas, que justamente siempre con los radicales procede tan violentamente y es tan destructivo. Y entonces uno dice, bueno, muy bien, vamos a buscar la realidad, la verdad. Porque si esta gente sostiene siempre, como último recurso, que todo lo que ellos han tratado de hacer tan extraordinariamente planificado ha fracasado porque el peronismo ha sido el que ha incidido en destruirlos, esto merece un análisis, merece llegar a ver por qué ha fracasado el radicalismo por el daño que le han hecho los peronistas. Y claro, es una farsa. Y hoy en este espacio, hoy un día tranquilo, acá viernes a la mañana, a las 6:30 de la mañana, es propicio para traer, porque ¿sabe lo que pasa? Uno ha sido testigo presencial de todos estos acontecimientos. Yo nací en 1930, o sea que yo toda la época esa de la victimación del radicalismo, yo la he vivido como persona adulta, entonces tengo suficientes elementos históricos como para poder, no diríamos rebatir, porque acá no se trata de rebatir, sino de informar cuál ha sido la realidad. Y de eso vamos a hablar hoy. Claro, si vamos a traer referencias históricas, y vamos a empezar desde el tiempo de Irigoyen. Ya el radicalismo en esos tiempos tiene una sombra bastante espesa, bastante pesada. O sea, los fusilamientos de la Patagonia fueron en tiempos de Irigoyen. O sea, la muerte de los obreros, de la gente que reclamaba justicia, la fue hecha por el radicalismo. O sea, no la hizo otro partido político. Es decir, ahí empezamos la historia. Ahora bien, posteriormente, avanzando en los tiempos, no hubo dictadura en la Argentina, dictadura de esas que encarcelaban y mataban gente a rolete y que destruyeron el país y lo enajenaron, que los radicales no estuviesen formando parte del gobierno, la pata civil de las revoluciones, o sea, esa barbarie, forzando la ley, la constitución y los derechos de todos los ciudadanos. Todos esos gobiernos militares, a lo largo del tiempo, fueron ocupados sus puestos de conducción política por los radicales. Fueron ministros, embajadores, administradores, en fin, estuvieron los puestos claves, radicales. ¿Es calumniosa esta aseveración? Para nada, es una realidad histórica. Pero vamos a épocas más recientes, donde uno fue protagonista. Tiempo de Ilía, por ejemplo. Ilía aparece condicionado por los militares, por supuesto, estaba condicionado por el... pero él aceptó ese juego. Él aceptó ese juego, o sea, el radicalismo aceptó ese juego y llegó a las elecciones condicionado. O sea, aceptó un acto eleccionario fallido, perverso, con un peronismo fuera de la ley.
O sea, el poder mayoritario del pueblo argentino estaba proscrito, no podía intervenir en las elecciones. Y Eilía, que fue el presidente elegido, se consolidó presidente con el 22%, con un peronismo totalmente proscrito, que lo único que pudo hacer fue votar en blanco. O sea, fíjate vos, ya ahí tienes una muestra cabal. Asociación con el poder militar, terrible, las dictaduras, y ellos con una administración consensuada con ellos, consensuada con los militares. Intenta regresar Perón al país para pacificar, del cual yo fui protagonista de tratar de hablar, o sea, yo tuve relación con ese gobierno, no es que yo lo leí, y no hubo caso, no aceptaron. Y cuando el general intentó venir, lo hicieron parar en Brasil, y lo hicieron regresar a España. Y esa fue una decisión de Eilía, presidente radical. Es decir, el radicalismo, el único afectado, y se cayó el mismo afectado, pero no tuvo nada que ver el peronismo, al contrario. El peronismo era víctima del gobierno militar, siempre fue víctima. No fue el que destruyó. ¿Por qué fue castigado? Porque todo lo que el radicalismo proponía era contra los intereses de las grandes mayorías del pueblo trabajador. Eso está evidente, fue eso. Ellos no pudieron armar una resistencia, digamos, legal frente a la realidad argentina. Ellos se prestaron para ser partícipes de las fuerzas internacionales que destruyeron el país. Y se tuvieron que ir antes de tiempo. O sea, los sacaron los militares otra vez, porque no cumplían con la exactitud que les requerían. Primer gobierno radical de la época contemporánea. Segundo gobierno radical. Esto es importantísimo, porque ahora han hecho de Alfonsín un personaje que pues, un poco más que divino, una divinidad. Yo te voy a contar la historia. Y llega la apertura de lo que se llamó la apertura democrática. Es decir, cuando aparece la candidatura de Alfonsín. Los radicales ya estaban en el gobierno de los militares. O sea, no es que habían salido. Ellos formaban parte del gobierno anterior. Y hay una apertura. Y nosotros presentamos un candidato que era, si bien era una persona muy capaz, era una persona endeble, pero estábamos ganando la elección. Y el radicalismo hace una gran trampa publicitaria, incendian un cajón en una concentración de radicalismo y le echan la culpa al peronismo. Fíjate vos, le echan la culpa que el peronismo eso venía a hacer, a incendiar el país. Y ganan la elección, derrotan a Luder y se constituyen en gobierno. Y la primera acción de Alfonsín, manda una ley al Congreso para descabezar al movimiento obrero, la famosa ley Musi, que fue el principio del enfrentamiento, pero ni bien asumido el gobierno contra el peronismo. Y después hace 1000 experimentos, Alfonsín en el gobierno, con toda gente que nos cerraba las puertas en todas partes y no había forma de dialogar, bajo ningún punto de vista. Desgasta el gobierno de Alfonsín. Plan Austral, plan Primavera, reemplazaban el dólar por el Austral, en fin, un desastre. Se tuvieron que ir 6 meses antes. Pero fíjate vos lo que es, ¿quién fue el culpable? ¿Sabés quién fue el culpable? El peronismo. Fue culpable la ineptitud de ellos, la incapacidad de gobernar, de controlar la economía, de crear fuentes de trabajo, sostener el país. Pero eso ya lo habíamos visto nosotros con Frondizi, que nosotros llevamos, el peronismo llevó a Frondizi al gobierno, por orden de Perón, el pacto famoso, del cual yo fui protagonista, que te lo he contado varias veces. Nos traicionó Frondizi a nosotros. Es decir, los militares no le permitieron hacer nada. Es decir, él tampoco hizo ningún esfuerzo para cumplir con la palabra y con los contratos y con los acuerdos con Perón. Nos traicionó, nos vendió el radicalismo con Frondizi
en el gobierno, que nosotros lo habíamos puesto en el gobierno. O sea, fíjate vos toda la trayectoria del radicalismo en la historia argentina en referencia al peronismo. Siempre fracasaron ellos por su ineptitud, por sus incapacidades. No fracasaron porque el peronismo era la fuerza mayoritaria que producía la riqueza del país. Pero claro, como ellos fracasaron por ineptos, incapaces, no podían explicarse ellos por qué no hacían las cosas bien, y entonces tenían a mano echarle la culpa al peronismo. Pero eso es histórico, podés revisar la historia. Y llegamos a la época actual. O sea, la época actual es conocida por todo. El radicalismo se presta en una asociación ilícita y forma con la extrema derecha. O sea, lo que ellos siempre supuestamente combatieron, forman una asociación macabra, nefasta, que es este resultado de este gobierno, donde el radicalismo presta toda su estructura, todo su armado político para que una manga de fascinerosos se haga cargo del poder y se haga el desastre que está haciendo, y que ellos personalmente, los radicales, ni figuran en nada. Ni los han dejado siquiera ahí a mojar el pan en la media luna, como dice Asís, el tercer gobierno radical. Entonces, fíjense ustedes el fracaso de esta gente que institucionalmente ha sido una opción, fue la primera opción popular realmente, que sí trajo una propuesta con Irigoyen que tendía a la primera armonización de ese conglomerado compuesto por los hijos de los inmigrantes, por los trabajadores, que se contraproponían con el proyecto de la extrema derecha, que eran los conservadores, que eran los dueños de la tierra, que eran la gran oligarquía agrícola, ganadera, terrateniente. Entonces, eso se desvirtuó totalmente en todo el accionar de los radicales a lo largo de la historia, que te lo estoy contando. Y siempre terminaron con la misma cantanela, que la culpa de su fracaso de gobernar es del peronismo. Una total falacia, una mentira absoluta. Ahora ellos están demostrando que ellos están respaldando este gobierno y lo vociferan a diestra y siniestra, y ya empiezan a decir que la culpa de todo lo que está pasando, de la barbaridad que están haciendo estos del latrocinio que les hacen al país, ya están diciendo que la culpa es de los peronistas. Entonces nosotros tenemos que tomar un día el toro por las astas y explicar estas cosas. Nuestra gente, desgraciadamente, y vuelvo a lo mismo, no lo ha explicado en ningún momento esto. Lo ha escuchado y ya se lo ha entendido porque o no conocen la historia o no saben que política hay que evidenciar la realidad a cada paso. Todos los días hay que estar inaugurando, decir las verdades. No lo dice. Nuestra dirigencia, nuestros políticos, nuestros dirigentes, lo que vos quieras llamarle, están ellos empeñados en cosas minúsculas. Pero esto es importante, porque históricamente acá hay un hecho consolidado que realmente nos ha perjudicado enormemente y que siempre los ha beneficiado a ellos. Porque nosotros, incluso cuando Alfonsín se vio presionado por un golpe militar de los Carapintada, quien se subió al balcón de la Casa de Gobierno a apoyar al gobierno oficialmente fue el peronismo. O sea, el peronismo nos hizo distraídos frente a la agresión al sistema democrático. Subió Cafiero y se puso al lado de Alfonsín y le dijo: nosotros respaldamos al gobierno oficialmente. Es decir, nosotros hemos dado muestras cabales de que realmente somos institucionalistas. Ahora estamos a las puertas de una nueva debacle institucional. Este gobierno se está cayendo. Está en respiración artificial, como lo venimos diciendo, y no existen posibilidades de que pueda sobrevivir. Es decir, todos los indicadores, sobre todo ayer jueves, se demostró que el dólar se le volvió un fantasma. Es decir, ya perdieron el rumbo, perdieron el control de todo, ya empieza la descomposición interna. Y el radicalismo está ahí. El radicalismo está otra vez ahí, dentro de los que
sigue su cadena de fracasos a lo largo de la historia. O sea, acá está fracasando el radicalismo que prestó el partido para una aventura como esta. ¿Y qué, no lo saben? ¿O es sorpresa? Entonces la gente debe saber, vos que sos el ciudadano común de a pie, que muchos de ustedes son jóvenes y que no conocen estas historias verdaderamente como las conocemos nosotros porque las hemos vivido, somos contemporáneos de la historia, tenés que saberlo para saber quién son y quién representa a esa gente. Esa gente fue cómplice de todas las dictaduras. Pusieron funcionarios, embajadores, ministros y todo en todas las dictaduras. Los radicales. Y ni se les movió un pelo. O ellos, ¿a qué apostaban? Entonces, fíjate vos, nosotros somos los culpables de toda la debacle esta, que el radicalismo ha sido el protagonista de toda la desgracia argentina. Vos tenés que saber esas cosas, porque nuestra historia real está ensombrecida por las escasas capacidades y luces de los nuestros. Desgraciadamente los nuestros carecen de toda argumentación posible, que serían quienes tendrían que explicar esto para que la gente sepa realmente qué es lo que está sucediendo y por qué suceden las cosas. Los nuestros, pobrecitos, no tienen luces suficientes o están en otra cosa o no, sus capacidades menguadas no atinan a dar en el blanco de nada que sea positivo y creativo y superador. Y entonces nos queda a nosotros que somos el pueblo. Nosotros que tenemos las menores capacidades para explicarlo realmente con el florido lenguaje que requeriría esto. O sea, esto pudiera ser una pieza de oratoria extraordinaria, explicando todas las falencias de un partido que se cree históricamente, qué sé yo, como con un mandato de lo sublime, de la providencia. Ha sido una desgracia. El radicalismo ha sido una desgracia porque si ha traicionado a alguien ha sido al pueblo. Pero, fíjate vos, te hablo desde que empezó, o sea, los albores del radicalismo. Te hablo de los fusilamientos de la Patagonia. Ahí empezó el radicalismo a enfrentarse con la realidad del pueblo. Entonces ahora, fíjate en qué terminamos todo. Y claro, nosotros otra vez vamos a volver a ser los culpables. No, tendremos que salir a decirte la verdad. Esta verdad que vos a lo mejor no conocías en profundidad y que es necesario y se requiere que alguien te la explique. Por lo tanto, este nuevo chasco, esta nueva e ingrata experiencia que nos deja el radicalismo una vez más en el gobierno y debe ser utilizada por nosotros para una reflexión concienzuada, para que nosotros saquemos conclusiones de que esta gente es enemiga de las grandes mayorías argentinas. Esta gente se pliega en cualquier momento para cualquier experiencia y cualquier aventura. Se plegó a todas las experiencias de todos los militares, incluso cuando los militares estaban fusilando y haciendo desaparecer argentinos. Ahí estaban los radicales en la conducción de la parte política. Usted sabe, esa es una gran verdad, una gran verdad que nos avergüenza. Y ahora estamos frente a una posibilidad nueva. Ahora estamos frente a una disyuntiva, a un desideratum donde el radicalismo pretende volver a ser protagonista. Y entonces, con seguridad, no nos va a apoyar a nosotros en nada, porque ha sido demostrado siempre nuestro enemigo y nos ha culpado o nos ha cargado de todas las desgracias que ellos han producido. Fíjate qué cosa interesante. Nos han culpado a nosotros de todas las desgracias que ellos por sus incapacidades e ineptitudes han cometido. Y ahora viene una nueva experiencia, una nueva aventura. Ahora este gobierno radical termina, es muy posible que termine como todos los otros. No hay dos sin tres. O sea, Alfonsín se fue antes de tiempo, De la Rúa se fue en helicóptero y no sé cuánto va a durar, no sé si llega a fin de su mandato. Es decir, ya está demasiado presionado y no tienen reflejo porque no son capaces. O sea, políticamente no son capaces, les han tomado el partido, les han tomado toda la conducción. Fíjese, se han regalado. Entonces ahora viene el momento de lo más difícil de todo. Nosotros, y nosotros también estamos jodidos ahora, porque tampoco tenemos nosotros nada que realmente podemos hacer una evaluación seria de lo que pudiéramos proponer. Por lo tanto, en estos momentos, hoy es 31 de agosto del 2018,
está una cerrazón absoluta sobre el destino del país. No sabemos qué puede pasar de ahora a la tarde, de ahora a la noche, de ahora a mañana. Está todo, vamos a atravesar este fin de semana con una incertidumbre como pocas veces se ha visto. Un total desgobierno, falta de gente que realmente tenga sentido común de la realidad, y nosotros no tenemos nadie que realmente pueda proponer nada. O sea, la gente que pudiera participar y ayudar en esta emergencia no lo tienen en cuenta, o sea, no lo consideran que es parte del país. Y entonces están tratando de armar contubernios con una minoría que no representa casi a nadie. O sea, toda esta gente que están armando un nuevo propósito para presentar un peronismo saludable, un peronismo negociable, un peronismo que sea a gusto y medida y piacere de los intereses de ellos, están armando una cosa que no tiene contenido y que no representa el sentimiento de la gran mayoría argentina, porque están siendo afectados enormemente y despiadadamente todos los intereses del pueblo. O sea, no puedes ir a un mercado ahora a comprar papas, no puedes comprar leche, no puedes comprar carne, no hay precio, no hay venta. O sea, se han echado del país. Están, como te dije varias veces, en respiración artificial políticamente hablando. O sea, no hay gobierno. Entonces, anda al mercado y anda, fíjate en este momento cuánto vale la leche, cuánto vale el pan, cuánto vale lo que sea. Preguntar, no hay precio. O sea, es muy posible que mañana o cualquier momento de eso, esperemos que no sea, pero estamos frente a un abismo, Estamos frente a un desborde social ilimitado. Esto se ha preparado y esto es lo que los radicales nos dejan siempre. Una eclosión social, un resentimiento, una salida por la borda. Cuidado. Entonces, que no vengan después a decirnos que es culpa nuestra, otra vez. En fin, te quería plantear esto hoy porque es necesario que nosotros, quienes estamos ocupados de estas cosas, tengamos la suficiente serenidad para explicarte muchas cosas que nadie te las explica y que vos necesitas y debes saberlas. Mañana hablaremos de otro tema.